Mba'éichapa che remimbo'ekuéra, mba'éichapa peíme. Ko árape hína hechaukáta peẽme mba'éichapa ojehaíva'erã kuatia ñe'ẽ guaraníme. En este día les voy a mostrar cómo se debe escribir una carta en guaraní. En Paraguay, el 30 de julio recordamos el Día del Amigo. Entonces, hoy les voy a enseñar para escribir una carta al amigo, un presente. Ney, cuatiañe o partes de una carta. Pete ingendape hoy vaina tenda ha arangue, upei moacá encabezamiento. Maitei upu saludo inicial. Cuatiañe y es el cuerpo de la carta. Maitei paja, que es el saludo final, y terahuapu, que es la firma de ese amigo que escribió la carta. Tenda Arangue, Paraguay, Mocoipá, Paraguay, Mocoipá, Poapú, Yasupocoy, 2020p. Moacá es el encabezamiento. Shanguinu, Jaapepe Jaita Jera. Acá van a escribir el nombre de su amigo o amiga. Maitei Upu es el saludo inicial y siempre preguntamos, ¿Baisha pareime? ¿Baisha pareime? ¿Baisha pareí? Cuatiañe, cuerpo, el cuerpo de la carta. Ko ñaneretame reikuavoi ñanemandu aja anginu arareje. Upévare aguerahauka ndéve che remiandu. Toho nerendapeve yvytupepore haku kuarahýicha tanderesape. Es muy poética la carta que escribí. Ustedes pueden extender más esta carta. Pueden hacerlo también en castellano, en guaraní, mezclando, pero siempre procurando mantener este estilo. Maitei paja es el saludo final. Nei shangiru terejasa por ainte abei. Terahuapu es el nombre de la persona que escribió la carta. Neangiru fulano o fulana. Peisha heishaukape memba eisha poyehaivaera cuatiañe guaraníme. Ahuille PM.